naturaleza se extiende hacia adelante, tanto como alcanza la vista. Lo que sucederá en ese viaje se convertirá en una experiencia inesperada, que cambiará su manera de entender la vida. Erebo es un lugar muy especial. Sus bosques y sus gigantes de rodeno son testigos de que allí el espacio y el tiempo no son solo lo que parecen. Estos personajes nos acompañan en una historia que se despliega como un trampantojo narrativo, en su forma, en su fondo, donde el pasado y el presente protagonizan el mismo relato. Vidas unidas a otras vidas, con lazos atemporales, hechos de amor y perseverancia. Volver a Erebo regala una mirada llena de matices y abierta hacia otros horizontes posibles. Buenas tardes. Buenas tardes. Por vuestra asistencia. Hoy finalizamos la programación del mes de abril con la presentación del libro Volver a Erebo, de Ana Izquierdo, y la va a presentar su amiga y compañera de trabajo Isabel. Gracias por vuestra asistencia de nuevo y invitaros a coger nosotras también fomentamos continuamente la participación de las mujeres y la visibilización de las mujeres en la escritura. Desde hace 16 años realizamos el certamen de relato corto. Y aparecen nuevas artistas y esperemos que ellas también participen este año, nos hagan el honor de participar. Abajo tenéis los relatos de la edición del año pasado que se han editado y están las 3 obras ganadoras. Os invito a que luego podáis coger uno. Gracias. Y sin más, Muy bien, gracias por venir. Ana, te invito a sentarte. ¿Aceptas? Acepto. ¿Qué remedio? En esta aquí. Pues vamos a ello. Bueno, muchas gracias por venir, qué ilusión. Bueno, Ana Izquierdo, nacida en Valencia en 1967, psicóloga de formación, orientadora por profesión o de profesión y escribe por afición, amor, pasión. Solamente afición, amor y pasión. Ay, ya es una primera pregunta. Pues, a ver, escribo porque soy hija de la lectura y creo que las personas que nos gusta escribir, antes nos ha gustado muchísimo leer, creo que van unidas. Y al final no sabes muy bien separar un poco una cosa de la otra. Sí, escribo por afición, escribo por cariño, por saldar deudas, por divertirme, por aprender. Perfecto. ¿Es tu primera creación literaria publicada? Sí. ¿Pero es lo primero que escribes? No, no es lo primero que escribo. De hecho, bueno, pues Tonterías he escrito hace mucho tiempo. Pero sí que Erebo es la primera novela publicada. La primera novela escrita pero no publicada, ahí está en camino. Muy bien. Yo tengo curiosidad por ver cómo se inicia el proceso de escritura. Es decir, tú un día dices, me siento y voy a escribir lo que se me ocurre, o no. Tú lo que haces es, escuchas todo lo que oyes en la calle, las imágenes, te vienen imágenes de todo lo que a tu alrededor se mueve, luego te sientas. Cuéntanos, ¿cómo es? Es que tengo curiosidad. Pues depende del qué y depende del día. A ver, a veces escribo porque hago deberes en el curso de escritura, pero muchas cosas. A veces escribo porque tienes un monólogo interno sobre algo que necesitas sacar, comunicar. A veces escribo cuando estoy leyendo, pues eso, algo, de repente te sientes así secuestrado por una idea, por un personaje, por un sitio, por un algo, y entonces necesitas como saldar esa deuda, como comunicar, ¿no?, con eso que te ha saltado. A veces escribo para divertirme, a veces también escribes pues porque necesitas contárselo a alguien. No sé, no te sabría decir, no hay una sola razón ni un solo modo. Muy bien. ¿Y cómo nace y por qué te embarcas en esta aventura de publicar? Estaba complicada. Eso fue una locura, eso fue, bueno, fue un regalo, fue un privilegio total y una suerte, pues poder conocer al editor. Juan me insistió muchísimo, mandaré los manuscritos. Yo la verdad es que ni tenía idea de que esto
luego suponía, ¿no? Una especie de racimo que te van saliendo ahí miles de cosas. Y entonces, pues escribía, pues eso, muchas veces, como dicen, ¿no? Porque a ti no piensas que eso vaya a tener una proyección o que vaya... Y entonces, al conocer a Jonathan, pues surgió el decir, no pierdes nada, no estaba en los planes, no era para nada una idea inicial, y luego fue muy fácil, por eso digo que fue un regalo. Si hubiera sido complicado, pues a lo mejor me hubiera ido tirando para atrás, porque tampoco tenía yo la cabeza puesta como para que esto me liara mucho, sobre todo por la ignorancia absoluta de cómo funcionaba, ¿no? Pero fue muy fácil, por eso digo que fue un regalo. Entonces, contactar con Jonathan desde el principio me dijo, esto hay que publicarlo, esto hay mucha gente que le va a gustar, que lo va a disfrutar, es una pena que no te animes a publicar, yo te lo publico, las dos, te una, luego haremos la otra. Y entonces, pues como surgió tan sencillo, pues te vas metiendo y al final, claro, la cosa cobra una dimensión que no te la imaginas, ¿no? ¿Y cómo se llama la editorial? Se llama Itzumustuan. Vale, El nombre, al principio cuesta un poquito, es un nombre vasco, es una palabra preciosa, pero sí que cuesta un poquito el nombre. Ellos son de origen vasco, tanto Jonathan como el editor, como su mujer, y entonces viene de ahí. Es la hiedra, no me quiero equivocar, ¿no? Estamos seguros. Bueno, pero bueno, el nombre, cuando él me explicó el significado, dije, ¡guau, qué bonito! ¿No? Sí que es verdad que es de difícil acceso. Es un nombre para recordar o para decir, ¿qué editorial? Y dices, Itzumustuan, me parece que te cuesta. Pero cuando ya le coges cariño sale como muy fluido, ¿no? Y ya os digo, luego el significado era pues como muy potente para ellos, a nivel de que, bueno, pues muy emocional, ¿no? Muy bien. Vámonos de viaje a Erego. Vámonos. Volver a Erego. Volver. Qué importante y necesario es volver, ¿verdad? ¿Que sí? Así es. Cuando estaba leyendo la novela tuya, el volver. ¿Dónde volvemos? A un pueblo, a los que tenemos pueblo, por supuesto. Que somos afortunados los que podemos decir tenemos pueblo, que no todo el mundo lo puede decir, ¿eh? Tener un pueblo al que volver, eso es, vamos, precioso volver. A ver, volver, porque además es verdad que Erego existe como pueblo. En la novela se llama Erego, en la realidad se llama de otra manera, tenéis que leer la novela para saber cómo se llama en la realidad, pero es un lugar al que yo he vuelto desde que tengo 5 años. No tengo casa allí, ni es mi pueblo, pero he vuelto en infinidad de ocasiones, en miles de formatos, y entonces el volver allí para mí también tenía mucho peso. Lo que decía antes de las deudas, uno escribe por muchos motivos. En el caso de Erego es una deuda interna, yo he crecido allí de alguna manera, es verdad que yendo en vacaciones, es un modo de encontrarte pues con la naturaleza y con los entornos así más rurales, claro que siempre son como muy gozosos, ¿no? Porque vas pues en vacaciones a disfrutar, a descansar, y claro, todo te conecta, todo... Pero a lo largo de los años fue posando pues los aromas que hay allí, las sensaciones, y entonces se te va quedando, te va como empapando. Entonces llegó un momento que dije, yo esto necesito contarlo, ¿no? Y necesito eso, como saldar esa deuda con ese pueblo. De hecho, te iba a decir, tus personajes, Iris, Violeta y Alicia, vuelven a Erego. Y te iba a preguntar, ¿existe Erego? Sí, existe. Pasa que a veces me anticipo, si me anticipo me callas. Vale. Pero existe. ¿Qué es Erego? Porque si buscas en el diccionario, ¿qué es Erego? A ver, Erego es una palabra que refleja varias cosas. Viene de la mitología griega, es un lugar de transición, un lugar de encuentro. Se supone que es donde van las almas antes de subirse a la barca de Caronte y ya ir a donde tienen que ir, ¿no? Una vez la persona ha fallecido. Entonces es un sitio como de transición, de transformación, de espera hasta que vayas a otro sitio, de encuentro, porque allí las almas se van encontrando. Es también, más adelante, si seguís buceando, pues es dentro de los dioses primordiales, los dioses que tienen que ver con la noche, con la oscuridad, pero no en plan chungo sombrío de la parte, ¿vale? Sino con esa parte pues como de donde hay luz también hay sombra, ¿no? Entonces, a mí me pareció que era un nombre maravilloso para poder describir ese sitio de encuentro, de transición, de... Bienvenida. De transformación, de que pasan cosas que a veces, bueno, pues no sabes muy bien, pero pasan. Y entonces todo eso lo quería hacer. Y luego ciertamente un poco pues por jugar a no poner el nombre directamente tal cual, sino que se fuera un poco destilando hasta que al final te lo encuentras, pero bueno, hay que hacer el camino, hacer el viaje. Tengo que preguntarte, de tus 3 personajes, Iris, Violeta y Alicia,
¿quién eres tú? Porque tú, yo lo he leído y te he visto, ¿eh? Sí. Te he visto, ¿quién eres? A ver, yo diría que estoy en las 3, es más, diría que estoy en muchos más que no están en esa lista, ¿no? Claro, yo soy muy novata todavía, entonces aún hay mucho de mí cuando escribo. Supongo que cuando alguien ya tiene, no, pues es un escritor más consolidado, no sé, es una hipótesis, igual no, pero entiendo que vas generando como esa distancia, ¿no? Aún hay mucho de mí, sobre todo porque en este proyecto, en esta obra, salía todo de mí. De hecho, a nivel de documentación, por ejemplo, ¿no? Pues con la otra sí que me tuve que documentar mucho más de algunas cosas. De aquí es que salía todo fácil prácticamente de mis memorias, de mis experiencias. Y entonces, claro, hay mucho de mí en esas 3, un poco ahí repartidillo cada una cosa, pero en el resto de personajes, yo creo que cuando los que me conocen así, más de conocer, inevitablemente me van a ver en cosas, en modos, en maneras de responder, en maneras de reaccionar, maneras de pensar. Así es. Sí, estoy ahí repartidilla. Sí. Cuando estaba leyendo Volver a Erevo veía que aparecía lo del diario de ruta. Es fácil de localizar porque además de que pone diario de ruta, la tipografía de letra es diferente. Este recurso, ¿por qué lo utilizas? ¿Para qué lo utilizas? Pues porque iba en paralelo. A ver, es lo que os he dicho, esto salía muy como de muy dentro. Pero claro, yo en paralelo iba viviendo mi vida, mis días, y entonces de alguna forma quería hacerlo compatible, como 2 vías de tren. Entonces se me ocurrió lo de, vale, pues vamos a poner un diario del viaje, de lo que está siendo mi viaje mientras lo voy escribiendo. Entonces, al principio parecía como que estaba muy lejos de lo que, decir, una cosa es el hilo narrativo de la novela y el diario de ruta, que parece que dices, esto, y al final acabó siendo una sola cosa. Entonces, fue muy bonita la experiencia porque yo eso iba como recogiendo, absorbiendo, sí, mi yo más hondo mientras iba escribiendo, y lo iba como una especie de autorrevelación, de alguna manera, y milagrosamente, porque esas cosas a veces pasan cuando escribo, pasan milagros, ahora os contaré algún otro, pero pasan cosas muy extraordinarias, ¿no? Iba viendo que iba diciendo, madre mía, es la misma trama, es el mismo entramado. Entonces por eso lo dejé. Cuando empecé a escribirlo, de hecho, tenía mis dudas, por eso también lo puse en otra letra, para luego, si tenía que quitarlo, poder identificarlo rápidamente. Pero luego dije, no, sí, lo voy a dejar. Lo voy a dejar porque además va caminando junto con lo demás. En uno de los diarios de ruta haces referencia a los signos de puntuación, lo importantes que son. Dice así, los signos de puntuación hacen que las frases tengan sentido, cobren vida, una vida concreta, una vida y no otra. Pues, si se cambian, empapan los significantes con otros significados. ¿Qué frase te viene a la cabeza, la misma frase, que cambiando una simple coma o un signo de interrogación, un signo de exclamación, cambia el significado? A ver, me sale un poco los 2 ejemplos que pongo en el libro, ¿no? Que son como 2 clásicos grandes de cuando uno aprende esto de las comas, que serían el vamos a comer niños o vamos a comer niños. Entonces, esa coma es muy importante, porque claro, la acción que se deriva de cada una de esas 2 modalidades es muy diferente, ¿no? Hay muchísimas, hay muchos modelos, yo creo que... ¿Sabes qué pasa? Que los signos de puntuación, claro que están para que nos ayuden a tomar aire, a dar sentido, ¿no? A lo que leemos, pero es que en la vida cuando los vivencias, al final son una herramienta muy potente para entender también la vida, ¿no? Sí. Y entonces por eso ese párrafo venía en esa dirección, es decir, hay cosas que necesitas poner un punto y aparte, y un punto y aparte es un punto y aparte, ¿no? O un punto y seguido, o un punto y coma porque es, bueno, más de lo mismo pero no, o una coma porque es por acumulación o por... Y hay veces que tienes que poner un punto final. En la vida hay cosas que es un punto final. No solo la de la vida del final, que esa también, ¿no? O no, pero a mí me sirve mucho para entender. Sí, yo lo veo sobre todo cuando escribimos hoy en día los WhatsApps, que escribimos tan deprisa, sin signos, las Ks por las Qs, cosas así que dices tú, espérate que a ver qué es lo que me quiere decir, porque sin coma, sin puntos, sin nada, es un poco horrible, ya si son los acentos ya ni te digo. Así que esto sería importante ponerlo en muchos sitios, ¿verdad? Los signos de puntuación, por favor, son necesarios. Sirven para vivir. Pues vamos a llegar a un punto que es el trampantojo.
que yo tengo que decir que es una palabra que hasta que no leí tu novela yo la desconocía, pero es más, es que cada vez que la nombro tengo que pararme a pensar, porque parece que en todo como que me voy a encoger, me voy a enganchar en todo momento. Entonces esto sí que le quiero, que ahora sí que podéis abrir los sobres, ¿vale? Habéis sido obedientes, nadie lo ha abierto, de verdad que... ¡Qué maravilla! ¡Qué buena gente! ¡Qué maravilla! ¡Qué buena gente! No sabíamos si ibais a hacer caso, la verdad. Bueno, vamos a abrirlo, vamos a dar su tiempo para que puedan verlo. Lo podéis cambiar como los cromos. Sí. Vamos a hablar ahora de los trampantojos, que no sé si Es el momento. vosotros ya lo habréis oído, yo hasta que no leí la novela la verdad es que no lo conocía, lo desconocía. Así que es una forma... A ver, ahora tenéis en la mano un ejemplo, un modelo de un trampantojo. Eso es un trampantojo mural. ¿Lo quieres contar tú? No, quiero decir, nos explicar porque yo, además hay dos modelos diferentes, que lo veis que son... Es un trampantojo visual, es un trampantojo, en ese caso, pues el del niño que sale del cuadro, es un cuadro que es cuadro, entonces cuando lo ves de lejos dices, Dios mío, está saliendo el niño del cuadro, ¿no? Y el otro es un trampantojo mural, está en una calle, y entonces hay un trozo que es el propio edificio, pero luego todo el resto está pintado, o sea, la escalera que sube, el resto del edificio, todo eso no existe, todo eso es la propia fachada del edificio. Hay muchísimos modelos, es un efecto, a ver, el trampantojo es una trampa para el ojo, es un efecto óptico que te genera una sensación como de que aquello que estás viendo es... Pero luego te acercas y lo tocas y dices, pues no es, está como pintado. Esos serían trampantojos como, pues eso, pictóricos, ¿no? Los hay también, hay mucha gente ahora haciendo trampantojos tipo graffiti en las calles, ¿no? Como que de repente hay un socavón en el asfalto. Sí, hay verdaderas maravillas. Se utiliza desde muy antiguo, a nivel de arquitectura o de pintura dentro de las casas, para generar efectos pues, de que el techo era más alto o más bajo. O hay iglesias que tienen pintada la bóveda, que parece que la bóveda es una bóveda y es un techo plano, pero tú la miras desde abajo y dirías que es una bóveda construida en forma de bóveda. Entonces, a mí me pareció pues, un recurso muy potente y quería un poco como jugar, ¿no? Experimentar, bueno, pues eso en literatura, en narrativa, en contar un trampantojo, ¿cómo sería, no? Y de ahí surgió un poco la idea del trampantojo aplicado a la novela. Y la verdad es que fue muy divertido y no fue fácil al principio porque generar ese efecto de que lo que estás viendo lo ves, pero si te acercas en realidad ves otra cosa y eso es otra cosa y otra cosa y te vas metiendo como en distintos planos. Pues no quiero anticiparme a preguntas que seguramente haya más y no os digo más, pero si no luego os lo cuento un poco, claro. Pero va por ahí. Sí, la vida es un cuadro, dentro de otro cuadro y dentro de otro más. ¿Qué trampantojo existe en nuestras vidas? Madre mía, esto ya filosofía. Dime. ¿Qué trampantojo existe en nuestras vidas? Pues que lo que vemos no es solo lo que vemos. Lo que vemos, utilizando solamente este sentido, pero me da igual, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que tocamos, no es solo eso. Eso seguramente tiene parte de lo que genera esa experiencia, ¿no? Porque las cosas que percibimos, a ver, nos entran por los canales que nosotros en nuestra naturaleza tenemos diseñados para que eso nos entre, ¿no? Hay otras muchas cosas que no nos entran, no sé, los rayos X no los vemos nosotros, hay animales que sí, los infrarrojos, es decir, hay cosas que no vemos y que están, ¿no? Y en la vida eso pasa constantemente. Cuando ves a una persona hay tantas cosas que no ves, que están, te quedas como en el formato externo, ¿no? O en las situaciones. No es solo eso, o en lo que te cuenta una persona, no es solo lo que te cuenta. Detrás de eso hay una intención, a ver, pero no porque haya como falsedad o como que te quiera engañar, a veces sí, pero sí, a veces es deliberado, pero a veces no, a veces es que lo que ponemos, claro, las palabras, y mira que yo las amo, con locura, pero son tremendamente tramposas también a veces. Es muy difícil que las palabras de verdad sean lo que quieren contar, ¿no? Es decir, al final son vehículos, son herramientas. ¡Apúntate! Sí, son un vehículo, son una fachada, pero a veces no son suficientes. Las palabras son los silencios, a veces es más elocuente también un silencio, ¿no? Así es, sí. Entonces, pero aún así nunca es todo lo que hay detrás.
de ese silencio o de esas palabras. Es decir, no nos agotamos en lo que podamos decir o en lo que podamos callar, siempre hay mucho más. Entonces, lo que pasa es que al final es una herramienta con la que utilizamos para poder entendernos, ¿no? Pues como un trampantojo, como la pintura, el arte, la danza, ¿no? El teatro. Al final son herramientas que tienen un sentido, ¿no? Y son un vehículo, pero hay tanto detrás. O sea, tú vas a ver una obra de teatro y dices, lo que hay detrás de lo que tú has visto en esos 45 minutos es prácticamente infinito lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Y las experiencias que hay detrás de todo eso, y el curro que ha costado montar eso, ¿no? Y tú ves en 45 minutos esto es lo que hay, ¿no? Entonces, y la vida es eso, es decir, tú ves esto es lo que hay y miras si hay detrás aquí horas y cariño y trabajo. Sí, que es verdad. Oye, me gusta mucho cómo describes los personajes, cómo describes las relaciones de esos personajes, es una maravilla. Cómo describes los paisajes, que estás leyendo y lo estás viendo, quiero decir, estás viéndolo, incluso cuando describes el bosque, llegas a percibir hasta el olor. Parece increíble, pero es así. Eso es un poco la magia de lo que decía de este lugar, porque, a ver, todos los bosques yo creo, y todos en nuestro pueblo, ¿no? Tienes aromas que... Pero es que en concreto este bosque, y mira que los que tenemos costumbre ahí pues eso, que somos más cabritas y vamos a bosques, todos tienen pues Pirineos o en Galicia, hay muchísimos que tienen aromas muy peculiares, pero es que el de este entorno en concreto es que es un aroma muy, muy potente y muy característico, muy peculiar. Supongo que es por la mezcla que hay allí de especies animales, vegetales y de todo, ¿no? Pero entonces es algo que se te mete. Es más, nosotros en nuestra familia, pues eso, que tenemos costumbre de ir por ahí por las montañas del mundo mundial, y de repente hay sitios que llegamos y decimos, oye, esto huele como... No es como erebo, no decimos erebo, decimos la otra palabra, pero decimos, huele así, ¿no? Entonces, tiene una gran personalidad, es un aroma... Y entonces ese aroma, pues como siempre, ¿no? Nos conecta con una experiencia. Los aromas es lo que yo creo lo que te lleva más rápido, ¿no? a conectar con, con situaciones. Y sabes también lo que me gusta mucho, cómo juegas con el tiempo, cómo pasas de un tiempo a otro tiempo en el mismo espacio. Sí, es que es así, yo creo que en la realidad es un poco eso lo que pasa, ¿no? Esos niveles que os decía yo de realidad. En Erebo es verdad que es un viaje, es una vuelta, bueno, son varios viajes, son varias vueltas, y todas ellas forman parte de lo mismo en realidad, aunque estén en diferentes tiempos cronológicos y en diferentes tiempos personales también, ¿no? En la cultura griega hay como dos maneras de medir el tiempo, el cronos y el kairos. El cronos es como el tiempo, pues el tiempo, ¿no? De las horas que van pasando, y el kairos es la experiencia que tú tienes de ese tiempo, ¿no? Tus hitos personales que han marcado tu tiempo personal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso en Erebo está un poco así, así un poco mezcladillo. Hay unas frases que son joya para mí, ¿eh? Y quiero que me digas algo de ellas. No tengas miedo de dar un gran paso. Un abismo no se puede salvar en saltos pequeños. ¿Qué quieres saber? Venga, que me hables de ello. Un abismo no se puede salvar en saltos pequeños. No, hay veces que hay que dar una gran, ¿cómo se dice? Zancada, gracias, no, se va con el frío y no me salía la palabra. Una gran zancada. Hay confianzas, hay atrevimientos, hay riesgos que a veces son, vamos para allá. Y hay que hacerlos de una, ¿no? Y luego hay otras muchas cosas que tienes que ir mucho más despacito, ¿no? Que dejamos a veces de dar o hacer cosas o dar ese salto para un cambio. Hay síes que tienen que ser... ¿Siempre es por miedo? Rotundos. ¿Siempre es por miedo? ¿No cambiamos por miedo? ¿O por muchas cosas? Pues que estamos a ver, el miedo es muy potente. Es uno de los frenos, yo diría. ¿Sí? Miedo. ¿O son potente. más las obligaciones que tenemos a todo aquello que nos ata? También. Porque pero el miedo se va metiendo ahí, se va filtrando en el si no cumplo con la obligación, ¿qué viene después? No solamente el que va a pasar, que me van a reñir, sino que yo también no me voy a sentir bien, ¿no? Porque en mis valores está la responsabilidad, o me han educado así, o no lo sé, miles de ideas y de creencias que al final, algunas son tremendamente liberadoras porque te facilitan vivir, ¿no? Y hay otras que son muy lastrantes, ¿no? Yeah. Entonces, el miedo desde luego es un gran freno para muchísimas cosas, no es el único, pero yo diría que es de los más potentes. Dejar de hacer cosas por miedo. Uf.
o por cansancio. El cansancio también es muy importante. Pero es que es una pena llegar Sí. a nuestro punto final, que sabemos todos cuál es, Sí. y decir, uy, podía haber hecho esto, tenía que haber hecho esto, el otro lo podía haber hecho también. Es una pena. Primero que las cosas no suceden ni siquiera en ti mismo cuando tú querrías que eso fuera, ¿no? Es decir, la naturaleza para algunas cosas es tremendamente lenta, para casi todo, y luego para algunas cosas es automática, ¿no? Es decir, un tsunami es muy efectivo, pero la construcción de todo lo que el tsunami ha destrozado es muy lento, ¿no? Entonces, el tiempo tiene sus tiempos, entonces muchas veces no es nuestro tiempo, es el suyo, ¿no? Entonces, ejercitarnos en la paciencia, en comprender que eso tiene un decurso, ¿no? Ese automatismo y esa necesidad de que las cosas las queremos ya, ¿no? Sobre todo en las generaciones que van un poco viniendo, ¿no? Pues te das contra la pared, porque el tiempo tiene sus tiempos para hacer su trabajo o su aprendizaje. Y en la vida además es que te vas encontrando, si no lo aprendes, es muy generoso también el tiempo, te lo volverá a traer las veces que haga falta, porque sus tiempos no son los nuestros. Tú a lo mejor ya estás cansado de chocar contra esa piedra, pero da igual, pero el tiempo te la va a seguir poniendo hasta que tú aprendas a saltarla, disolverla, rodearla o amarla, no lo sé, hasta que haya un aprendizaje. Y luego te plantearé otro, porque esto es infinito, esto no acaba nunca. Pero en los tiempos del tiempo. Muy bien. Mi universo es lo que veo y lo que oigo. El resto son rumores. ¿Cuántos rumores hay? ¿Cuántos rumores existe en la vida? Muchísimos, buenos y malos. Sí, a ver, un poco, yo creo que hay una constante en la novela, y yo creo que en la literatura también. Al final, lo que hacemos es, bueno, porque los que escribimos lo ponemos en palabras, ¿no? Pero es lo que vamos escuchando, como el monólogo interior que todos tenemos, ¿no? Al final lo que percibes de la realidad es desde donde tú estás. Por eso lo importante de vez en cuando de cambiar donde tú estás, porque a lo mejor te estás perdiendo cosas, o te estás quedando muy anquilosado, ¿no? O lo estás pasando mal por ver eso de esa determinada manera, y es importante movilizarte tú, porque las cosas no van a cambiar a veces, ¿no? A veces sí, pero a veces no, o no van a cambiar en el tiempo en el que tú necesitarías que... Entonces, esa capacidad de giro, en mi casa, mis hijos, bueno, ya se cachondean y me riñen mucho, porque siempre que plantean, pues, no sé, cualquier situación, ¿no? Pues yo intento siempre poner como otra pieza en el puzzle, ¿no? Para no quedarnos en lo que simplemente vemos o simplemente nosotros pensamos, decir, vale, pero has pensado esto otro o has pensado esto más allá, ¿no? Y siempre están, ahí viene el girito, venga, ahí viene la punta para verlo. Y no es solo por fastidiar, es por intentar ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Sí, entonces, la experiencia de volver a Erebo o de afrontar esos trampantojos, pues ese es un poco el obligarme y el obligar, o el acompañar, el invitar al lector a que vaya cambiando el punto de foco sobre la realidad, ¿no? A que hay, bueno, a que se haga preguntas. Todo lo que al ocurrir origina otra cosa, hace que ocurra algo más. Sí, sí. Quizás hay un ejemplo que también sale en el libro, porque ya digo, hay un montón de imágenes o de secuencias de situaciones que al final la banda sonora es parecida. Creo que no desvelo nada muy importante. Hay un momento en que un personaje tira una piedra al agua, ¿no? Hay un momento que sale. Sí, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú tiras una piedra al agua, pues eso, pum, 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 ¿no? Tiene un efecto como que va... Bueno, pues eso en la vida pasa así. Tú haces algo y eso... Pum, 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 pum. Y al final a veces incluso le pierdes el hasta dónde va a llegar, ¿no? O dónde no va a llegar. Todo tiene sus consecuencias, ¿no? Todo hecho. Todo. Lo que haces o lo que dejas de hacer tiene un impacto. Y ese impacto lleva a otras cosas que a lo mejor tú ni has podido ni siquiera anticipar o pensar, o que ya ni siquiera te interesa, quiero decir, le has perdido el hilo, ¿no? Pero es así. Todo está conectado. Todo está conectado. Todo está conectado, ya lo creo. Cada cosa que vemos cubre otra, y nos gustaría mucho ver lo que nos oculta lo visible. ¿Qué nos oculta lo visible? Pues a veces lo que queremos esconder, a veces lo que no sabemos contar de otra manera, ¿no? O no podemos, o no es el tiempo, no es el momento, ¿no? Y lo que vemos a veces, claro, nos deja fuera muchas cosas que no vemos a primera vista, pero lo que vemos te lleva al foco, ¿no? Como en un primer lugar, es lo que suena más fuerte, lo visible es lo que suena más fuerte, pero luego hay tantas cosas que son menos visibles y todas esas quedan a veces detrás, ¿no? de lo visible.
Entonces hay que mirar lo visible, no sé, con otra, no sé, con otra paciencia, con otra apertura, con otro entrenamiento. A veces también es una cuestión de entrenamiento. Entonces nos cuesta, yo creo que nos cuesta porque al final también cada uno vamos cribando y vamos depurando las estrategias o las herramientas de mirar la vida y de mirar las cosas que nos pasan, un poco cada uno tiene las suyas, ¿no? Y las has ido decantando a lo largo de tu vida con lo que vas viendo que te va sirviendo, ¿no? Y vas descartando otras cosas. Pero aún así muchas veces, porque somos humanos y no tenemos esa visión ahí de Superman, ¿no? Es verdad que lo visible a veces tapa lo que de verdad está ocurriendo, ¿no? Y si te quedas solo en el, ¿no? Pues en el teatro, si te quedas solo en el show y no miras todo lo que hay detrás, te pierdes un montón de... Muchas veces las prisas lo que nos hace mirar las cosas solamente por encima, no pararnos a pensar, a reflexionar, que es tan necesario y tan importante para todo, para ver a las personas y para ver todo. Entonces sí, muy bien. La última frase que, mi fin, mi bien y el vuestro. Qué bonita. Es muy bonita, me gusta mucho. Es muy bonita. Es histórica, esa frase no es mía, ojalá, pero no. Es una frase histórica, bueno, solo voy a dar el dato, pues uno tiene ya una curiosidad irrefrenable de buscar dónde está. Es una frase que está en una de las torres, en el señorío de Molina, en Molina de Aragón, hay lo que queda del antiguo castillo, y en una de las torres, por dentro, está esta frase conservada. Es una frase muy antigua, que no os digo más, ya tenéis que leer el libro para ver qué hace esa frase ahí, pero bueno... Algo así, una pincelada... Es que no sé muy bien qué decir, claro, es que el libro es tan cortito, ya, pobrecito, que pues seguís no desvelemos más, entonces. Eso es una frase vinculada a una persona que vivió allí. No lo dejas así. Un poco más puedo decir. No desvelemos más. No sé qué más puedo decir. No sé qué más puedo decir. Como veis es una buena conversadora, ¿eh? Ana tiene rollo. No, rollo, que va, es conversación, que es necesaria. Yo la envidio, la verdad es que la envidio de lo conversadora que es un gusto, no te puedes aburrir nunca con ella, además puedes hablar de todos los temas y además con una facilidad, es un gustazo, ¿eh? La verdad es que sí. Oye, ¿cuándo será la publicación de tu segunda obra? Pues mira, no lo sé, porque la segunda no es así, es así. Y entonces está ahora en editorial y están haciendo todo el proceso de revisión y todavía no tengo fecha. A ver, yo a la altura que estamos ya entiendo que lo mejor sería como para Navidad, porque de cara al verano no suele ser un buen momento, dicen los entendidos. Entonces yo entiendo que quizás para la próxima Navidad tendremos otra cosa. Y así una pincelada, un pequeño adelanto o alguna cosa, ¿se puede saber? ¿De la otra? ¿El largo? Va relacionado también con todo este tema. No tiene nada que ver. Bueno, que también salen bosques. ¿Te gustan los bosques? Ya lo entiendo, por lo digo. Sí, le gusta mucho. También, pero también, menos. No, tú eres también más de campo. A ver, la otra, pues... La otra te diría que fue una deuda mucho más gorda y mucho más antigua y más potente que tenía que cubrir. En realidad, pues yo creo que cuando aprendemos a leer te enamoras y te enganchas a unos personajes, a un modo de ser, ¿no? Pues yo creo que muchos de los que estamos aquí, cuando éramos pequeñitos, pues leíamos las novelas de los 5, de los 3 investigadores, de los 7 secretos, toda esta colección, ¿no? Entonces a mí aquello me fue empapando de una serie de, pues eso, de personajes, ¿no? Y claro, yo iba creciendo, pero ellos no, yo pensaba en los 5 y seguían siendo de la aventura del carromato de la feria. Y entonces por dentro como que necesitaba que en mi cabeza fueran adultos. Y entonces pues monté ahí todo, eso sí que es un trampatojo, pero monté una historia para hacer a esos personajes que también tuvieran aventuras, pero claro, ya aventuras de adultos, claro. Entonces, bueno, no tiene nada que ver, también solo, ni por tamaño, ni por desarrollo. A ver, tiene que ver que soy yo, también, lógicamente, pero poco o nada más que ver. Sí, sí. Bueno, ahora nos quedamos esperar un poquito, un poco. Nos vamos a quedar con Volver a Evo, que además es un texto, una novela que a mí me encanta, que se podría llevar también al cine, ¿eh? Así que si hay alguna productora, alguna directora, que se anima, aprovechamos, así lanzamos. Es muy cinematográfica. Es muy bonita, sí. Está muy bien.
Pues yo, Ana, por no alargar mucho y porque me da miedo desvelar, también te tengo que decir, yo quiero darte lo primero las gracias por haber confiado en que te presentara el libro, porque la verdad, aquí además en mi pueblo, que es Mislata, mi querida Mislata, que la verdad cuando me invitaste yo dije, ay Dios mío, no tienes otra persona que te haga la presentación. No. Y la verdad es que quería darte las gracias personalmente, porque la verdad ha sido un placer. Es un placer. Contigo tú sabes que siempre conversar es una maravilla. Muchas gracias, Nada, Isabel, de verdad. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Mislata, a Ana Fuertes de la Casa de la Dona y en especial a la concejala de Cultura, Pepi Luján, que la tenemos aquí y que nos vas a dedicar unas palabras, ¿verdad? Bueno, sí. Aprovechando que estamos en la Casa de la Dona, tengo que decir que todas las protas y todos los personajes más potentes sale algún hombre sale, y lo rescatan las mujeres, tengo que decir. Pero ciertamente es una historia de mujeres, entonces en la Casa de la Dona yo creo que también es pues, el sitio privilegiado, ¿no?, para poder decirlo y compartirlo. Porque creo que las mujeres es verdad que son grandes seres humanos, son motor de historia y de historias y son muchísimas cosas. Entonces en Erego hay muchos perfiles distintos de mujeres, como todas las que estamos aquí, ¿no?, que al final somos una especie de matriosa que llevas dentro un montón de maneras de ser. Pero es verdad que a veces eso llamó la atención. Algunas personas me han comentado, oye, aquí son todas mujeres, y los hombres sale uno, hay un poco, ¿sabes? Pero es que las mujeres son más bueno, algunos salen porque todos convivimos y algunos salen, tienen que salir, claro, tienen que salir, lógicamente. Pero sí que es verdad que el foco, y fui inconsciente, fijaros que después me di cuenta, o me hacían caer en la cuenta, de oye, todas las protas y todo o sea, lo que vertebra de verdad la novela que camina, son todo mujeres, ¿te has dado cuenta? Yo dije, pues te juro que no he sido consciente, pero algo llevamos dentro que al final, pues, bueno, pues tiene que salir, ¿no? Y yo creo, ya os digo, que cuando Ana me dijo, Pepi, ¿no?, me invitó a hacerlo en la Casa de Lorna, dije, de cabeza, allá que vamos, claro que sí. Muchas gracias, Pepi, ánimo. Te cedo si Bueno, pues hoy tengo que deciros que siempre es muy gratificante el asistir a una presentación de un libro escrito por una mujer. Últimamente no quiero decir desde hace muy poquito, pero ya hay unos cuantos años que la literatura o las historias, las narradoras femeninas pues están siendo muy reconocidas. Que antes, es verdad que casi todo el mundo pensaba que un libro escrito por un hombre era mejor que uno por una mujer y que casi todo el mundo, si le daban a leer, le ponían libro escrito por mujer, libro escrito por hombre, sin saber nada, uy, el del hombre debe de ser fantástico. Pues no, ahora todo eso está cambiando y si os dais cuenta, en las librerías y todo, pues abundan bastante los libros escritos por mujeres y aquí tenemos una buena prueba de lo buenas que son. Es que esto es siempre un motivo de igualdad, de apuntalar esa igualdad que deseamos alcanzar, que no la tenemos ni muchísimo menos, pero es verdad, es poner de manifiesto que todos somos iguales y que somos capaces de hacer cosas que a lo mejor quien no tiene mucha cultura social, vamos a llamarle bien por su nombre a las cosas, pues se engaña y piensa que una mujer cómo va a ser capaz de llevar a término pues una historia como la que podemos estar así atisbando, que es el volver a Erebo. Y fijaros, todo, dice ella, protagonistas femeninas, pues naturalmente, como debe de ser, ya era hora. Bueno,
Eso que, enhorabuena, Muchas gracias. tengo que decir que sí, ella es una muy buena conversadora, ¿eh? Ya lo pude comprobar cuando vino a hablar conmigo, pero aquí Amparo también, ¿eh? Ojo, que Bueno, yo no soy tan buena conversadora como ella, mucho pero menos. hombre, ella que está magnífica. Bueno, se intenta. Haciéndole que hablara de Sí. las cosas que tenía que hablar. Muy bien las dos mujeres. No,